Sucedió el día de ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, más concretamente con la toma del mando, la asunción presidencial de la segunda asunción presidencial del señor Donald Trump. Nunca mejor empleada esa palabra, ¿no? Porque tuvo como una onda de una toma, llegamos acá, desde los festejos de algunos de los más conocidos funcionarios que nombró, como Elon Musk, hasta el tono del magnate nuevamente presidente, anunciando una nueva era dorada. Bueno, acá venimos a refundar, acá venimos a recuperar la vieja gloria, acá venimos a hacer un montón de cosas que, por un lado, en algún aspecto contradicen ciertos discursos con respecto al rol del Estado, y por otro lado, en Latinoamérica nos hacen correr un sudor frío en la espalda porque nos remontan a otras épocas también, épocas que de distinta manera siempre estuvieron. Pero bueno, muchas cosas dejó esta asunción y siempre intentamos que gente que sabe del tema nos amplíe un poco el panorama. Y por eso estamos en comunicación en este momento con Martín Shafiro, que es periodista de Cenital, que tiene como siempre la buena atención de atendernos. Justamente te saludamos, Martín, aquí Pablo y Facundo desde Radio Estación Sur. Buenos días y gracias por este ratito que nos das. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? El gusto es nuestro, muchísimas gracias por este rato. Y bueno, sabemos que el tema es vasto porque tiró líneas y ejes por todas partes, tanto desde su discurso como desde la gestualidad, si se quiere, desde un montón de elementos que estuvieron allí presentes, la lista de invitados, pero bueno, queríamos tener una primera mirada respecto al significado y las perspectivas que se abren, particularmente para Latinoamérica, con este nuevo periodo presidencial de Donald Trump. Sí, a ver, yo miraría primero que nada el listado de órdenes ejecutivas que lanzó en su primer día. Las órdenes ejecutivas son el equivalente a los decretos aquí en la Argentina, con menores facultades legislativas en general, pero bueno, me parece que ahí fijó una lista de prioridades muy relevante, tiene que ver con la cuestión migratoria. Hay una ruptura con algunas normativas estadounidenses como la no participación de las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interna, un intento de restringir muy profundamente el derecho de ciudadanía por nacimiento, efectivamente declarar una emergencia y cambiar el sistema de refugio. Así que me parece que es muy significativo el modo en el cual arrancó su presidencia enfocándose en la inmigración, que evidentemente fue una de las cuestiones que lo llevaron al poder. Después una apuesta muy fuerte por las energías fósiles, incluyendo la restricción de procedimientos ambientales, y junto con eso un mensaje en lo económico vinculado a el establecimiento de aranceles masivos, no solo en los rivales sino también en los aliados. Entonces me parece que lo que anticipa es un periodo de gobierno bastante conflictivo en términos de los temas que se van a discutir, de las orientaciones del gobierno estadounidense, y una etapa en la cual, bueno, creo que espera que este tipo de dureza termine siendo un factor de negociación relevante, ¿no? Martín, da un poco la sensación, primero por esto que estás comentando con la cuestión administrativa, ¿no? Con el hecho de que se sentó y agarró la lapicera y firmó 150 decretos, o como le dicen ellos allá, así de una, y también por toda la cuestión fanfárrica que tuvo la asunción presidencial. Da un poco la idea de que, parafraseando a cierto expresidente argentino, viene también con la intención de lo mismo, pero más rápido, ¿no? Sí, me parece que más rápido y con más pericia, una aproximación más estudiada, más trabajada. Creo que ellos lo decían en el primer mandato, no esperábamos ganar y por lo tanto no estábamos ordenados en función de eso, y por lo tanto significó que fue a buscar el staff, el personal en los republicanos más tradicionales. Y me parece que ahora esto es el partido de Donald Trump, es el gobierno de Donald Trump,
y Donald Trump tiene un dominio absoluto sobre el Partido Republicano que no tenía en 2016, y una alianza con el poder económico, que además es un poder económico más dominante en términos de el valor de sus compañías, o sea, en términos objetivos, no es una apreciación política mía, es un poder económico más concentrado, que hoy está con el gobierno y en 2016 de ninguna manera lo estaba. Entonces me parece que bueno, que las perspectivas de esta administración son las de una administración que va a tener muchísimo más poder y las mismas intenciones que la primera. En ese sentido también las declaraciones, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el canal de Panamá, ¿no? Diciendo lisa y llanamente lo vamos a recuperar, la cuestión de salir también como primeras medidas del Tratado de París, de la Organización Mundial de la Salud y todas cuestiones que eran más discursivas quizás en un primer mandato con poca experiencia, como bien señalás, y que hoy se verían quizás más agilizadas por lo menos. Sí, a ver, pondría en dos planos distintos la amenaza que cierne sobre el canal de Panamá, y por lo que por lo menos conozco de fuentes que me resultan confiables, Groenlandia, que fue un tema que él generó públicamente, pero que también sabemos que apareció en sus diálogos con el gobierno danés. De la misma manera, me parece que la cuestión de Panamá es una cuestión para mirar con honda preocupación, que espera algún tipo creo que espera abrir algún tipo de negociación y ventaja para los Estados Unidos, pero Panamá, que lo administra de forma neutral, difícilmente pueda dar una ventaja particular que pueda convertir esto en un acuerdo, con lo cual veo un punto muy contencioso hacia adelante en la relación con América Latina en este sentido. También tengo alguna preocupación con la declaración de los cárteles de droga como organizaciones terroristas, no porque no lo sean, porque usan esos métodos muchas veces, sino por la cuestión de la transnacionalidad que ha ejercido muchas veces Estados Unidos en acciones de combate al terrorismo. Pensemos, por ejemplo, en el modo en el que fue asesinado Bin Laden, ¿no? Digo, no fue en su territorio, no fue con permiso del gobierno de Pakistán. Entonces yo imagino que podría generar muchos problemas en la relación con México, con intervenciones estadounidenses en su territorio. Eso sería preocupante, y creo que es una perspectiva que por lo menos no podemos descartar, no digo que vaya a pasar. Entonces veo ahí una cuestión muy contenciosa que tiene que ver con la relación con América Latina. Sí diría, por lo menos mirándolo desde Argentina, que los coletazos de eso probablemente sean más fuertes en la parte norte de nuestra región, es decir, en América Central, el Caribe y México, que en el cono sur, que comercia mayormente con China y que tiene menos exposición a las posibilidades de represalia estadounidenses, aunque estén lejísimos de ser nulas, que las que tiene el norte, ¿no? Me parece que hay una relación mucho más compleja para países como México que para países como Brasil, por poner ejemplo. Claro. Martín, este aumento de la confrontación en los hechos o en el tono que podemos esperar, incluso en cuestiones muy emblemáticas como las que señalabas recién, ¿no? Vaya, si el canal de Panamá y otras lo es, en América Latina, contrasta un poco con lo que puede ser otros aspectos de la política internacional, porque por ejemplo parecería que la guerra entre Rusia y Ucrania, con la asunción de Trump, empieza a quedar sin nafta. Y bueno, hablabas recién de ponerle aranceles a los amigos. Europa queda media en Orsay con en este nuevo periodo, y podría verse algún aumento algún decrecimiento, alguna disminución de esa confrontación en esa parte del mundo. A ver, yo entiendo que la guerra entre Rusia y Ucrania probablemente esté acercándose a algún tipo de final, pero no creo que vaya a ser inminente. Y te diría que el modo en el cual se alcance ese acuerdo, si es demasiado favorable para Rusia, podría ser una pésima señal para
para la administración Trump, incluso si uno con algún criterio realista dijera que eso es inevitable porque Rusia tiene más en juego que los Estados Unidos allí y el gobierno de Trump estuviera haciendo ese reconocimiento. Pongo un ejemplo, la retirada de Afganistán, que era algo que todos sabían que se había vuelto inevitable y que los Estados Unidos habían perdido allí, fue lo que precipitó la caída en la popularidad de Biden, que nunca se recuperó. Entonces me parece interesante mirar a ese momento y la ruptura que significó, a pesar de que era un reconocimiento de una situación que venía de muchísimos años, y en todo caso fue un paso necesario para los Estados Unidos. Entonces me gustaría ver en qué términos es la resolución de la crisis en Ucrania. Y en cuanto a Europa, me parece que su principal problema es interno. Si Europa no tuviera la debilidad política que tiene, podría enfrentar a las bravatas de Trump, a los intentos de las tecnológicas de desconocer su legislación interna, pero hoy me parece que las dudas son más grandes porque estamos ante una situación en la cual no hay liderazgo. Yo ayer me consultaba una persona y le decía, en el 2017 se decía socarronamente un poco que Angela Merkel era la líder del mundo libre, ¿no? Eso decían como que cumplía el rol que cumplía históricamente Estados Unidos. Y hoy no hay un líder europeo que esté a esa altura, pero de ninguna manera, que tenga niveles de consenso grandes internamente. No existe un liderazgo político europeo, y en la medida en la cual no existe un liderazgo político europeo, no existe una Unión Europea fuerte que pueda ser un contrapeso para la agenda de Donald Trump, que pueda poner sus términos en la discusión sobre Ucrania. Creo que tenés una Unión Europea que está en su momento de mayor debilidad política de los últimos años, no por la Unión en sí, sino por la debilidad de los dos países que conforman el núcleo del continente, que son Francia y Alemania, y de sus liderazgos respectivos políticos. Le das porque fue una de las notas salientes y simbólicamente es muy fuerte, no sé, en la práctica, una relevancia particular al hecho de que Elon Musk nada menos esté integrando el gabinete? Elon Musk tiene un rol ambiguo, llamémosle en realidad, porque integra el gabinete en el sentido de que fue anunciado, pero lo que él está al frente es una especie de consejo de asesoramiento. Y sí le doy relevancia porque no es solo él, sino en general la dirección de las grandes tecnológicas estadounidenses están comprometidas con esta administración, incluso los que se nota que simpatizan menos en términos ideológicos, todos ellos aparecen comprometidos con esta administración y con sus objetivos. Yo recomiendo, es una persona mucho menos conocida, pero que lo escuchen porque es un ideólogo que se llama Mark Andreessen. Dio una entrevista larga en el New York Times en estos días, pero búsquenlo, supongo, en Infobae, en algunos de los medios que le prestan atención a las derechas, que es una persona que articula muy bien el modo en el cual Silicon Valley piensa, y que era un votante de Hillary Clinton en el 2016 y que sin embargo hoy tiene un discurso cercano, rayano a la ultraderecha, donde hay una conspiración comunista contra el desarrollo de la tecnología y de las fuerzas productivas. Entonces me parece que lo demás es significativo de algo que llega a toda la industria, y que es una industria que también hay que ver cómo se va a comportar en estos años, porque es una industria cuya evaluación creció muchísimo en los años posteriores a la pandemia, que tiene una perspectiva importante con el desarrollo y la multiplicación de la inteligencia artificial, pero que ese aumento de las valuaciones a niveles que no se han visto por lo menos desde que se miden los valores en la bolsa de los Estados Unidos, ese nivel de dominancia, también hay que ver cuánto de eso puede ser sostenido. Así que me pregunto qué es lo que
Te preguntás cuánto hay de burbuja, digamos. Claro, claro, ¿qué es lo que crecimiento. sobrevivirá de eso hacia adelante? Ujú. Sí, es una pregunta interesante, más allá incluso de los Trumps y de los vaivenes geopolíticos en Eh, general, porque tiene que ver con nuevas formas de relacionamiento en general de la humanidad que se están dando y que sí, la verdad que hay una es que solo incógnita. pueden ir hacia arriba o hacia abajo, no Tal se pueden cual, sí, 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 sí. mantener, digamos. Comparto Sí. absolutamente. Martín, te hago la última por lo menos por mi lado, agradeciéndote por supuesto el tiempo que le das a Radio Estación Sur. Tuvo un comentario medio en off respecto a la situación de Venezuela, dijo, nosotros le vamos a dejar de comprar petróleo, ya como dando también las primeras líneas de lo que va a ser su política con este lado, con esta región del mundo. Por eso me interesaría preguntarte cuáles crees vos que pueden ser los primeros efectos a corto, mediano plazo que podemos sentir específicamente en Argentina con esta segunda presidencia de Donald Trump. Me parece que en Argentina lo primero que hay que mirar es el modo, a mi entender, inteligente en el cual Javier Milei está llevando la relación más bien personal con el gobierno y con el nuevo gobernante de los Estados Unidos. Él es de los que lo apoyaron en el peor momento, entre otras cosas porque no era una figura política importante que tuviera que pronunciarse Ujú. en ese entonces, pero creo que hoy cosecha un beneficio de eso. Cosecha un beneficio de un discurso que es muy parecido al de los popes tecnológicos que hablábamos antes, creo que incluso más parecido que el del propio Trump. En este sentido me parece que la relación gobierno a gobierno va a estar cercana y eso le podría redundar algún beneficio en las conversaciones con el Fondo Monetario, pero bueno, yo soy escéptico de que ese beneficio sea estructural, ¿no? Que te permitan cosas en términos de tipo de cambio, en términos de política económica, que serían absolutamente inaceptables para el staff en otro contexto. Creo que es una ayuda en el margen. Y después me parece que hay una gran cuestión vinculada a la relación con los Estados Unidos que yo miraría. Yo soy muy escéptico de que vaya a haber algún acuerdo de libre comercio, pero sí creo que la relación puede poner cierta presión sobre el Mercosur, que no necesariamente la aprovechan los Estados Unidos, por ahí la aprovecha China, pero Ujú. puede poner presión sobre el Mercosur, sobre el arancel externo común, sobre algunas de sus previsiones fundacionales y fundamentales. Entonces yo miraría el tándem de la relación con Brasil y la relación con Estados Unidos, que creo que van a tener formas de interactuar no del todo previsibles, pero sin lugar a dudas que se van a suceder. Sí, y también que el hecho de que esa buena onda, digámoslo así, prospere y le traiga en el corto plazo, por ejemplo, mayor posibilidad de acceso a dólares o créditos, no necesariamente al mediano plazo es una buena noticia para el país, ¿no? Para el conjunto de la población, porque después eso, si esa relación prospera, imagino, no sé tu opinión, y con esto también te hago la última, va realmente en línea con los intereses de una administración que claramente le quiere devolver un papel colonial, si se quiere, a su relación con Latinoamérica. Tal vez lo que es una buena noticia en términos de estabilidad o de ingreso de dólares hoy, termina siendo una mala noticia a mediano plazo. Sí, yo no sería en eso demasiado definitivo en el juicio sobre las políticas. En todo caso, creo que si Argentina tiene apoyo es una buena noticia para Argentina, pero por supuesto después qué es lo que hace Argentina, para qué usa ese apoyo y qué es lo que termina realizando como política es una decisión de los argentinos, y cuando eso es malo, con o sin apoyo, el final es malo, y quizá podemos decir, pero de vuelta, no me precipitaría a hacerlo, que hay algún condicionamiento en que una política que vos dirías es mala sea la que te garantiza el apoyo. Claro, pero a eso, pero a eso no quiero precipitarme en ese juicio, y sí diría que para cualquier política que decidió democráticamente llevar adelante el pueblo argentino, el apoyo externo siempre es bueno para el gobierno del país. Después tenemos, y creo que probablemente la compartamos, nuestra opinión sobre el gobierno del país.
Martín Shapiro, abogado, especialista en relaciones internacionales, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Qué título largo que llegaste a tener. Sí, igual el título era Asuntos Internacionales, después lo otro es de dónde colgaba, ¿no? Tipo que sabe de Al que asuntos pretendía. internacionales, vamos a resumirlo así, Básicamente. y al que siempre nos da mucho gusto escuchar y que es un gusto poder compartir sensaciones, análisis. Probablemente volvamos a molestarte más adelante porque se ve que va a ser un periodo del que se abre muy intenso, muy rico en novedades en el ámbito internacional. Muchísimas gracias Va a por ser este un rato. gusto. Saludos. Hasta pronto. Ahí pasaba entonces Martín Shapiro y su mirada sobre lo que significa, las perspectivas que nos abre la asunción de Donald Trump en Argentina recargada. Lo decíamos al principio, imposible resumir en este rato la cantidad de frentes que abre este muchacho. Quizás lo mismo pero más rápido, como dijo el Mauri. Ponele. Sí, puede ser. Faster. The Tipo- same but tipo- faster. The same, y en algunas cosas no tan same, porque ahí hay It's not the same. algunas cositas referidas a recuperar, ¿no?, cierto papel imperial clásico. Cerramos fronteras en términos de importaciones, volvemos, que es lo que explica la popularidad de Donald Trump. Gente que se estaba quedando sin trabajo porque el propio poder económico estadounidense desterritorializaba su producción y le salía más barato traer autopartes, por ejemplo, de otros lugares del mundo. Trump dijo, no, que esto se fabrique en Estados Unidos, vamos a volver a ser una potencia, y desde ese lugar aplicaremos el garrote que históricamente hemos aplicado sobre los demás. Pero acá adentro reforzamos. Son una de las razones, entiendo yo, que explica que este personaje con sus características vuelve a estar ahí una vez más. Bueno, como otros personajes con otras características están en otras partes. Sí. 47